Bienvenido a la 11ª, que se dice pronto, Merienda Cena con Ad Absurdum. Hoy los avatares digitales de Isaac y David vuelven a estar con nosotros. Pues, Yo también estoy por aquí, Juan Jesús. Y tenemos no uno, sino dos invitados, aunque forman parte de la misma entidad. Es un poco lo que nos pasa también a nosotros. Lo que pasa es que vosotros sois incluso más gente. O depende de la época. Pero bueno, están con nosotros Cámara Cívica. hoy hacemos full, ¿no? 3 y 2. Sí. Full, ¿no? Claro. Full de negro chino, como decían Sí. el pequeñito. Manu y Pedro forman parte del colectivo Cámara Cívica, que ahora hablaremos un poco de qué es lo que hacen para que la gente lo sepa. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Aquí aprovechando el confinamiento, sabéis que hace un día estupendo, que es lo que apetece para quedarse en casa, ¿no? Que haga mucho sol, así que fantástico. Tengo muchas ganas de hacer crossover con vosotros. Bueno, pero luego saldré y hacer deporte, ¿no? Sí, Yo soy de los que habéis salido a las 7 de la mañana. hombre. Claro, claro. Me levanto con los gallos para hacer running, porque si no, no me siento bien conmigo mismo. Yo a las 8:30 tengo cita para el paseo. Tengo ya la hora cogida para darme un paseillo, como lo viejos. Bueno, Sí, aquí pasa, a mí por ejemplo me pasa como estoy muy cerca del parque de Madrid-Río, que claro, los parques están cerrados aquí en Madrid, entonces es muy estúpido porque vamos haciendo un circuito, ¿no? Como un parque temático por todos los alrededores de Madrid-Río, pero sin poder entrar, mirando la en plan de, que casi llego allá. yo el otro Pero día... bueno, bien, bien. Ayer me pasó algo parecido porque iba paseando por calles que normalmente pues no son de paseo, son de tránsito, pero no de paseo. Un poco también huyendo de la gente, ¿no? Y era un poco curioso eso, de darse paseos por calles, digamos, que normalmente no está la gente paseando por ahí. Sí, sí. Yo ayer me fui por todas las calles secundarias, Sí. huyendo un poco de... como si tuviera un apocalipsis zombie, ¿no? En plan, me alegra ver gente en la calle, pero por otro lado me da miedo que me contagien. Sí. Entonces, ahora me sé todas las ferreterías y todas las tiendas de sabio de mi barrio, así que está muy bien. Por cierto, una cosa que es muy de política actual y a lo mejor no sé si habéis dado cuenta ya, pero en Twitter he visto que ya gente se ha dado cuenta. Yo ayer vi, bueno, no lo vi, pero lo intuí, que hay gente que está llevando el bot de Twitter a la calle. Y entonces hay gente enchufando altavoces para poner cacerolada por vía altavoz para que parezca que hay más gente, pero en realidad yo me quedé un rato mirando y literalmente es que no veía prácticamente a nadie en la calle en la que estaba en ese momento. Luego ya seguro que alguien está ejerciendo su libre derecho a la protesta. Pero en esa calle en la que yo estaba, que era bastante grande y se veía muchísima gente, no había nadie. A Claro, nadie. claro. Va Javier Una Negre maravilla. con un coche. Va Javier Negre con un coche y los altavoces por toda España pasándose. Dije, madre mía, la all right americana en los balcones de... en los balcones. La teoría de la mayoría silenciosa y la minoría intensa de aquel afamado estadista Sir Winston Mariano Rajoy. Que de hecho, no sé si lo sabéis, pero la aplicación que usan de las caceroladas se desarrolló para las protestas que hubo hace unos meses en Chile contra el gobierno de Piñera, que hubo una auténtica... Bueno, no, han estado al borde de la revolución y además el gobierno ha estado deteniendo sistemáticamente a mucha gente. Y la gente se hizo una aplicación para protestar, ¿no? Que las caceroladas fueron símbolo de la protesta. Y aquí en España lo ha usado, pues, digamos, la España que madruga, ¿no? Están ahí Pero, dándole... entonces me certificas porque yo era algo que, pues eso, he visto un tweet y luego lo intuía, pero está certificado que eso está pasando. Sí, 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 hay una aplicación Sí, de sí, sí. caceroladas que se desarrolló por los movimientos sociales de Chile hace unos meses y que aquí, pues, la oposición al gobierno se la ha apropiado. Le digamos que, como es código abierto, pues la están aprovechando. Magnífico, magnífico. Gente que no sabe usar ni el A mí lo WhatsApp, que me pero de sorprende- repente está usando aplicaciones de hack. O sea que... Exactamente. Exactamente, lo que me ha sorprendido del I+D, de determinados barrios y demás, pues nos lo comentaba un colega, en plan, de estoy dando un paseo por el distrito Retiro, que es de gente pues muy española y muchos españoles, y estoy viendo a personas mayores con la aplicación de la cacerolada dándose un paseo. Entonces ellos van hablando de sus cosas con un estruendo enorme de ruido de cacerola en el bolsillo, ¿sabes? Pero Y dice era algo mucho que también porque pensaba, o son sea, gente es productiva. what a time to be alive. Es un poco Son gente productiva porque hacen dos cosas al mismo tiempo. Es decir, dan el paseo que les corresponde a esa hora y al mismo tiempo pues dan su cacerolada. la Claro. sana protesta, por supuesto, democrática. A mí me recuerda un poco, en la época prepandemia, los chavales estos que van por la calle con el móvil y la música a toda leche, normalmente trap,
Y yo me preguntaba, ¿y por qué no te pones unos altavoces? Pero bueno, es un poco el No, si los altavoces los llevaban, lo que no llevaban eran auriculares. Eso, auriculares. Perdón. Yo voy más allá. Me pregunto qué porcentaje de toda esa gente que utiliza la aplicación de la cacerolada lo hace porque no ha tocado una cacerola en su vida y no sabe ni dónde se guarda en su casa. Ojo. Pienso que fuese por eso. Claro, claro. Bueno, antes de entrar en materia, porque estamos aquí un poco de cháchara, porque también hace mucho que no nos vemos, la última vez que vimos fue en Madrid, el año pasado, ¿no? Sí. Creo que sí, que el año pasado que estabais presentando Historia Absurda de Cataluña, si no recuerdo mal. Que de hecho tengo por aquí algunos de los stickers que me dejaste toda la casa plagada, lo cual Sí, porque además nos acogiste tú en tu casa, Isabel y yo dormimos ahí. Bueno, Isabel no durmió. Pero... Bueno, yo dormí regular, sí. Pobrecito. Le sentó mal los kebabs de Lavapiés. Me sentó mal la centralidad. Madrid. Otra, la que tengo yo aquí. Vengo en un segundo, ¿vale? No, eso lo contaremos otro día. Pillé una gastroenteritis brutal en Madrid y casi fallezco ahí. Pero bueno, la hospitalidad se agradece, claro. Hombre, nada, aquí yo entiendo que la gente que se piensa que quienes nos dedicamos a la divulgación estamos montando billetes, pero la verdad es que no es el caso. Bueno, pues yo, si os parece, como se ha ido Juanje, hacemos una presentación de qué sois vosotros, porque mucha gente de la que viene asiduamente a hablar con nosotros no sabe quiénes sois. Cámara Cívica es algo mucho más amplio que Ad Absurdum, porque Ad Absurdum se enfoca solo a la divulgación, pero vosotros os dedicáis a más cosas aparte de la divulgación. Os dedicáis también a la educación, la de impartir enseñanza y además a la consultoría. Sois consultores políticos. Y vosotros, a diferencia de todos los invitados que hemos ido teniendo, no os dedicáis a la historia, sino a la política, a la comunicación política. ¿Estáis bien o lo podéis explicar mejor? Nada mal. ¿Quieres explicarlo tú, Pedro, o voy yo? No, dale tú y ahora... Bueno, Cámara Cívica surge desde hace algunos años, que cuando estábamos Pedro y yo haciendo la Erasmus en Florencia, que hago un pequeño spoiler, y llevamos mucho tiempo con la idea en la cabeza de que gran parte de la gente no se interesaba por la política básicamente porque no la entendía, o porque le parecía un rollo. Estamos hablando de antes de que se hiciera la sexta noche y todas estas cosas que tanto han hecho por la ciudadanía crítica y constructiva. Y entonces se nos ocurrió que podíamos usar metodologías basadas en usar la cultura pop como herramienta para que la gente entendiera conceptos políticos más complejos, ¿no? Igual que vosotros, pues usáis mucho el humor para que la gente conozca anécdotas históricas y entienda un poco cuál es el trabajo de la historiografía y demás. Pues nosotros, desde la ciencia política, empezamos a utilizar series y películas fundamentalmente para explicar los diversos modelos políticos que hay, para explicar metodologías de ciencias sociales, y de esta forma, pues poco a poco fuimos enganchando a mucha gente que no veía ni las noticias, pues a que se interesara un poco por las cuestiones del día a día, ¿no? Aquello fue creciendo y igual que nos dedicábamos a acercar la política a la gente, nos empezaron a llamar políticos para les ayudáramos a acercarse a la gente. Y entonces, pues todo el trabajo que hacemos de divulgación también lo hemos transformado en que ayudamos a políticos, organizaciones, a instituciones públicas a cambiar su manera de comunicar, a que sea más accesible, a que sea más claro. Y entonces, pues al final hemos creado una red bastante amplia, estamos en bastantes países, que tenemos redactores que nos mandan artículos de divulgación a la página web camaracivica.com, que hace 10 días cumplió 2 años la nueva web, la anterior pues algunos más. Y por otro lado, pues efectivamente ayudamos a otro tipo de organizaciones a comunicar mejor. O sea, que hacemos un poquito de todo. Y luego también, pues, como politólogo, como analista, que tenemos una red bastante extensa, nos llaman medios de comunicación para opinar, ¿no? No en plan tertuliano cuñado, un saludo a toda esa buena gente, sino, aunque... No somos los Alfonso Rojo. Claro, un saludo a Alfonso Rojo, un saludo a Javier Sardá. No tanto a dar nuestra opinión, sino intentar hacer análisis lo más rigurosos posible, siempre con un estilo lo más cercano posible, lo más pedagógico y también, por qué no decirlo, lo más fresco y lo más divertido, ¿no? Nuestra intención siempre
ser lo más sólidos en cuanto al análisis, pero luego lo más pedagógico, lo más divulgativo en la comunicación. Es decir, que no habláis de lo que no sabéis. Intentamos no hacerlo, honestamente. Increíble. Por suerte, somos una red bastante Por eso nos extensa. llaman para pocas tertulias. Claro. Entonces, pues, ocurre mucho, ¿no? Que, bueno, hay estupendos periodistas que te llaman y te preguntan por lo que tú sabes, te dan tiempo para prepararte un tema. Y también hay otros que tienen, hola, entras en directo en 15 minutos para hablar de la política sanitaria en materia de EPIs y no sé, perdona, no sé de lo que me estás hablando, no, en 15 minutos no me puedo preparar nada en condiciones y aparte no me parece serio. O sea, dame tiempo para preparármelo, para hacer un análisis, porque, bueno, somos gente que viene del análisis, la consultoría y las ciencias sociales y el rigor tiene que estar ahí, ¿no? Aparte de que luego lo hagamos todo con mucha guasa, sí que creemos que eso tiene que estar ahí, ¿no? Nuestra intención es que la gente aprenda de política para mejorar la democracia, entonces no podemos ir por la vida hablando de cosas que no sabemos. Espero que entonces hayáis traído hoy alguna anécdota, alguna historia relacionada con la política, pero que nos ayude a pasar el rato y a aprender. Correcto. Perfecto. Aprender y entretener es nuestro lema. Es así, Manu. Bueno, pues nos metemos en materia. Por cierto, Sí. si mete una breve cuña, en estos tiempos post-cuarenteniles, aparte de todo lo que ha dicho Manu, pues eso, tenemos el portal de la web, de cámaracívica.com, donde la gente puede mandar sus propuestas de artículos y demás, sobre todo lo que es relativo al ámbito de las ciencias sociales, y también hacemos todos los meses unos eventos que eran offline, que son los Cervecívicas, por bares de Madrid y el resto de la península. Esperemos que dentro de poco vamos a hacer alguna visitilla por allí, por tierras murcianas. Y bueno, de momento lo que estamos es haciendo los online, ¿no? Martes, jueves y sábado a las 8, el Cervecívica en versión online, hablando de cosas bastante variaditas. Lo único es que espera un poco porque últimamente a la gente de Madrid aquí en Murcia se le tiene un poco de repeluco. Bueno, aclarar que no somos de Madrid. No somos bueno, Madrid, sí, a los que venís de Madrid. Pedro es murciano, granaíno, sevillano y yo sevillano de pura cepa y vivimos en Madrid, pues por eso que a los madrileños les gusta decir atracción de talento, ¿no? Que básicamente aquí está el trabajo y no en el resto de España. Agujero negro, sí. Vale, pues entonces... De hecho, la camiseta de Isaac hoy no es casual. No es casual. Hay intencionalidad, ¿eh? Pequeño homenaje, pequeño homenaje. Bueno, desde la distancia ideológica reconozco el esfuerzo. Sí. Yo me iba a poner la del Ciudad de Murcia, pero como he estado siguiendo y he visto las camisetas que se ha puesto Isaac, bueno, tampoco quería sembrar polémica. No, pero no hay problema. Yo soy una rara avis dentro del Murcia, porque para ser aficionado al Murcia tienes que ser un puto facha normalmente, así que se puede decir que no me cae mal el Ciudad de Murcia. Siempre consiguiendo seguidores, eso está bien. Todo lo que pasa es que, claro, cuando esto el que nace de una forma no puede cambiarse luego, y yo he nacido siendo de Real Murcia y mi familia y mis padres me han hecho así, ya está. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Conciliador, te han hecho conciliador, eso es lo que hay. Bueno, pues vamos con la matraca. Antes de nada, lo dijimos el otro día, como hemos llegado, muchas gracias a esos 15 suscriptores, tenemos el segundo emoticono ya subido, pero falta por aprobar, que eso son cosas de Twitch. Cuando esté aprobado, pues estará disponible. En principio el miércoles sí que va a estarlo, que por cierto el miércoles habrá programa movidito, ya veremos. Y nada, muchas gracias también a la gente que ve esto en YouTube. Esto no lo cortes, David, ¿vale? Porque normalmente cortamos esta parte. Porque hemos recibido un mensaje muy bonito de Alba, no voy a decir apellido, diciendo que revisa las merindaceras mientras estudia mientras hace sus trabajos de tercero de arquitectura. Así que un saludo desde aquí, Alba. Y nada, gracias por vernos. Dicho eso, pues vamos con ello. Vamos con ello. Como yo fui el primero el otro día, me sacrifico, salgo del sorteo y vamos a pedirle a la gente del chat que nos diga números. Por favor, quitad los chats vosotros. Yo no lo tengo puesto. No miréis el chat. Vale, ya tenemos un número. Venga, del 1 al 4 ir diciendo cada uno un número. El 2. 3. El 4. Vale, pues la Pedro. persona que se nos ha quedado congelada. Pedro,
Pedro, en fin. Pedro, responde, por favor. Bueno, a lo mejor deberíamos... No sé. Es que además había salido Pedro en el ¿Ha sorteo. matado a Pedro? No, pues ya está. O sea, Hay un ¿cuál salió Pedro? Si hay un segundo número, que empiece el segundo número. El segundo número era un 3. ¿Y el test lo ha dicho? Yo. Pues dale caña. Manu. Vale, bueno, pues nada, bautismo de fuego. Como sabéis, nosotros de profesión somos politólogos, ¿vale? Somos esa buena gente que se dedica a la ciencia política, aunque hoy día está un poco más reconocida esa profesión, hace no tanto nos preguntaban que si éramos los que hacíamos politos, ¿vale? Nos llegaron a preguntar si éramos los de la fábrica de la costa, esto es real, sin embargo, bueno, pues la ciencia política, o mejor dicho, el estudio de las cuestiones políticas es bastante antiguo, ¿no? Ya Aristóteles tenía un libro llamado Política que iba del tema. Sin embargo, se considera el precursor de lo que es la ciencia política moderna, y hay bastante consenso sobre ello, no es otro que Nicolás de Maquiavelo. Estamos hablando de Niccolò Machiavelli, que por piruetas del destino nació tal día como hoy, hace 551 años, ¿vale? En Firenze, en Florencia, el 3 de mayo. Una gran casualidad dentro de las meditaciones del absurdo. No está nada preparado. Las efemérides son mi palabra favorita, que empieza por la palabra F. Efectivamente, nació en Firenze, en Florencia, que bueno, vuestros seguidores sabrán que en el Renacimiento Italia estaba dividida en varios países, en varios estados, digamos, en los territorios del Papa, digamos, entre comillas, la República de Venecia, la de Florencia, etc. Y este personaje que ha pasado la historia un poco con más o menos fortuna, que hoy día se llama maquiavélico a algo que parece que tiene que ver con Drácula, que es algo muy malo, en realidad de lo que se habla es de la influencia posterior de su obra, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Maquiavelo era un noble venido a menos, era de una familia, digamos, más o menos importante, pero empobrecida, y le tocó vivir en su juventud toda la época de Lorenzo el Magnífico, ¿vale? Hablamos de cuando empezó el esplendor de Miguel Ángel, de Leonardo, toda la Florencia del Renacimiento que conocemos. Pues él era de los republicanos, era de los que no le molaba que hubiera un señor llamado Lorenzo el Magnífico, que era como el Amancio Ortega del Renacimiento, era un millonario, era un cacique, pero que tenía buena relación con todo el mundo, ¿no? Como era un gran diplomático. Cambia el gobierno, cae el régimen de los Medici y se instaura la República de Florencia, ¿vale? Se crea un sistema político nuevo en el que es el gonfaloniere, parecido al Dux de Venecia, aunque la de Venecia era una república mucho más, digamos, aristocrática. Me encantó, por cierto, vuestro artículo sobre el método de elección de la República de Venecia. Tremendo, ¿eh? Estuve con el meme ese de los números dando vueltas alrededor de mi cabeza, pues era un sistema muy complicado. Y en Florencia, Maquiavelo, que era un gran estudioso de la historia de Roma y de la historia clásica y un analista de los asuntos que había en su época, se le convierte primero en diplomático, luego en canciller y luego organiza un ejército popular, ¿vale? Digamos, inspirándose en la historia de Roma para evitar pues que lo que había en la Italia del Renacimiento, que había ejércitos profesionales dirigidos por condotieros, digamos que había muchos mercenarios. Con todo, es un personaje pues que se reunió con toda la gente potente de la época, con Fernando el Católico, con el Papa, con los Borgia, ¿vale? Toda esa época pues es bastante interesante. Y ha pasado la historia como su mayor obra, El Príncipe, ¿vale? El Príncipe de Maquiavelo, que lo habréis escuchado hablar, que no era sino una obra que escribió cuando cayó en desgracia porque volvieron los Medici, hicieron una mini dictadura, y él, como le apartaron de la Mini política... dictadura, ¿eh? Sí, por decirlo fino. Dictadura cookie. Claro. LOL Digamos XD. que se cargó el sistema republicano, volvieron los Medici, con Pedro de Medici, y a él le apartan de la política. Y como toda esa buena gente, como que le gusta, que se engancha a la política y no quiere que le aparten, escribe un tratado sobre la política para que Pedro de Medici le deje volver, ¿no? O sea, digamos que era un poco como Felipe González intentando dar su opinión todo el rato aunque nadie le eche cuenta. Y por eso se habla de que maquiavélico es como algo que no tiene en cuenta ni la religión ni la moral.
¿vale? Porque hizo un análisis de cómo mantener el poder dando igual como fueran las circunstancias. Sin embargo, él filosóficamente era un republicano, era un tío que le gustaba a la gente, era un materialista, hay quienes dicen que era un precursor del marxismo, incluso filosóficamente, y en general un tío que se le daba bien la gente, ¿vale? Tenía sus pequeñas propiedades, tenía unos bosques y el tío se iba a jugar a las cartas con los leñadores, con los ganaderos y tal, y luego llegaba por la noche y se dedicaba a estudiar, ¿vale? Se metía ahí en sus libros y él lo cuenta de una forma muy bonita en una carta que le escribe a Francesco Vettori en diciembre de 1513, que ya la habían apartado, que dice: cuando llega la noche regreso a casa y entro en mi escritorio, y en el umbral me quito la ropa cotidiana llena de fango y mugre, me visto paños reales y curiales y apropiadamente revestido entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres donde, recibido por ellos amorosamente, me nutro de ese alimento que solo es mío y que yo nací para él, donde no me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarles por la razón de sus acciones, y ellos por su humanidad me responden y no siento por 4 horas de tiempo molestia alguna, olvido todo afán, no temo a la pobreza, no me asusta la muerte, todo me transfiero a ellos, y como dice Dante que no hay ciencia sin el retener lo que se ha entendido, he anotado todo aquello de que por la conversación con ellos he hecho capital y he compuesto un opúsculo de Principatibus donde profundizo todo lo que puedo en las meditaciones sobre este tema, disputando qué es principado, de cuáles especies son, cómo se adquieren, cómo se mantienen, por qué se quieren. Era un tío que le gustaba la vida cotidiana, pero luego llegaba y de noche, en vez de procrastinar, se dedicaba a leer a los clásicos, a teorizar, a todo eso, ¿no? El tío era un gran escritor de cartas. Estamos hablando de un tío que lo mandaron pues a entrevistarse con el duque Valentino, con los Borgia, con la corte de Aragón. Entonces, como diplomático viajaba mucho y entonces se dedicaba a escribirle cartas a todo el mundo, ¿vale? El tío hoy día sería un blogger, sería un influencer, porque además tenía una red de contacto bastante extensa. Y entre ellas, el tío que era muy culto y todo, pero era un guasón, era un poco también el cachondo de su grupo de amigos, ¿no? Y entonces, como hacía mucho que no les veía, pues le mandaba también cartas bastante diferentes a las que acabamos de leer, ¿no? A él, Niccolo Machiavelli, le llamaban il Macchia, porque era el cachondo, era el payaso, era el que jugaba las cartas, el que contaba chistes. Y a muestra de ello, os he traído una carta que le escribió en 1509 a su amigo Luigi Guicciardini, que era el hermano mayor de Francesco Guicciardini, que fue el gonfalonier de Florencia más tiempo, ¿no? Básicamente, como podéis imaginar, era una época absolutamente patriarcal en el que los tíos pues se jactaban un poco de la liberalidad, de que ya se habían abandonado todos los problemas morales de la iglesia y, bueno, sí, el caso. Que empezaban a fanfarronear y decían, pues, le estoy poniendo los cuernos a mi mujer, no sé qué, empezaban con ese tipo de bromas de muy mal gusto. Y Maquiavelo, para meterse con su amigo, digamos, para decir, oye, tú lo que eres un fantasma de mierda, le escribe esta carta, ¿vale? Pero qué diablos, Luigi, puedes ver lo que la fortuna puede hacerle a los hombres. Acabas de follarte a tu mujer cuando quieres otra. He estado en Módena durante varios días cuando me crucé con una anciana que limpia mis camisas. Me pidió que fuera a su choza porque deseaba mostrarme sus camisas de calidad. Como soy un capullo inocente, entré. Y había una mujer en la esquina. Esta es la camisa que quería venderte, dijo la vieja refiriéndose a esa mujer. Yo estaba aterrorizado porque soy una persona súper tímida, pero me la follé. Y por favor, atentos a la descripción que hace de la situación. Encontré sus muslos fofos y su coño húmedo. Su aliento apestaba, pero yo estaba cachondo. Cuando terminé, tomé una antorcha y la miré. Casi me caí muerto. La mujer era fea. Tenía un mechón de pelo en la cabeza, pero su cabeza era calva. Su frente estaba llena de cicatrices. Un ojo miraba hacia arriba y el otro hacia abajo. Sus ojos estaban llenos de moco y no tenía cejas. Su nariz estaba torcida de forma rara. Su boca se parecía a la de Lorenzo de Medici, pero estaba doblada hacia un lado. No tenía dientes y le caía saliva por la boca. Su labio superior tenía un bigote. La miré estupefacto. ¿Qué le pasa, señor?, me preguntó. Tan pronto como abrió su boca, salió tal hedor de que mis ojos y mi nariz fueron asaltados y mi estómago indignado. No podían soportarlo y le vomité encima. Vale, pues esta es la situación que en una epístola le dedica a su amigo, ¿vale? Como podéis ver, pues es una situación absolutamente
absurda y aberrante, probablemente mentira, porque él se dedicaba a inventarse historias para cachondearse de sus amigos, ¿no? Y se inventó, pues, esta aventura gerontofílica que, bueno, para que veáis que la vida privada de los filósofos, que en muchos casos son misóginos y cuando no tímidos y tal, pues en el caso de Maquiavelo el tío era un cachondo, era un picha brava y además se inventaba historias falsas, ¿no? Para hacer reír a sus amigos. Que el contenido de la historia es digno de haber sido escrito por Pepe Colubi. Totalmente. Totalmente. Entonces, os había puesto un poco es muy actual, una vez más, Maquiavelo un adelantado a su tiempo. Claro, totalmente, ¿no? Y no sabemos, o sea, intuimos que es una historia para mofarse del otro de anda fantasma, ¿dónde vas? Y entonces le tira esto a la cara, ¿o qué pasa? O por puro cachondeo, ¿no? Bueno, hay un montón de cartas en las que se cuentan anécdotas. De hecho, la carta que os he leído antes, os he cogido el fragmento más bonito, pero antes está contando, yo de día me voy al bosque que tengo en mi propiedad y me pongo a hablar con los leñadores que siempre están peleados, y me pongo a jugar a las cartas, o sea, como que siempre narraba un poco su vida diaria y cuando no, narraba también las cosas de cachondeo que le pasaban o contaba chistes directamente. Hay cartas muy subidas de tono. O sea, no olvidéis tampoco que él era un estudioso de los romanos y le gustaba mucho Ovidio, Catulo, todo el género de los epigramas. De hecho, cuando Piero de Medici le manda a tomar por culo, él, después de escribir El Príncipe, vio que no le echaban cuenta y se dedicó a escribir comedias. Y con la gente que había en su finca, pues intentó hacer unas representaciones de teatro cómico que no tuvieron muy buena acogida, claro, estaba él solo. Entonces, bueno, era un personaje bastante interesante y en este caso ya os digo que no es normal que los grandes filósofos de la historia tengan esta guasa, ¿no? Eso confirma un poco lo que decimos siempre de que, claro, evidentemente cuando llegan a nosotros los acontecimientos históricos y los procesos históricos, llegan pues muy reducidos, llegan lo más importante, lo que se ha destacado durante la historia. Entonces muchas veces con los personajes históricos pasa esto, nos acordamos de los momentos más, o sea, de los momentos cumbre, y luego de repente si empezamos a ahondar descubrimos que el personaje pues tiene cosas cuanto menos curiosas. Claro, por eso he empezado hablando un poco de lo que hoy día se considera maquiavélico, ¿no? Durante mucho tiempo la Iglesia y la Inquisición prohibió la lectura de Maquiavelo porque, entre otras cosas, decía que el príncipe debía olvidarse de la moral y la religión y, si podía, debía instrumentalizar la religión, ¿vale? Sin embargo, El Príncipe es su obra tardía para intentar volver a la política, para intentar contentar a Piero de Medici, pero su gran obra, la anterior, es la llamada Los discursos de la primera década de Tito Livio, que básicamente lo que hace es leer los libros de los historiadores romanos, sobre todo de Tito Livio, obviamente, y hace reflexiones para su tiempo. Entonces cuenta pues cuando el pueblo y el Senado se pelearon y el pueblo se apoyó en tal, y hace unas reflexiones verdaderamente republicanas, porque él tiene reflexiones muy interesantes que dice, entre quienes quieren dominar y quienes quieren no ser dominados, siempre hay que ponerse de parte del pueblo, porque ante la duda van a intentar que no haya una tiranía, ¿no? Por ejemplo, él siempre intentaba ponerse de parte de las instituciones republicanas que protegieran a la gente. Y sin embargo, para la historia ha pasado como un justificador de la tiranía, y ahora todo lo contrario, ¿no? Curioso. Imaginarse a Maquiavelo si tuviese Twitter, ¿no? Sería un peligro. O sea, yo creo que Twitter ha sido el medio de conocer, bueno, las ideas de más de uno y más de una de personas ilustres y famosas con a veces desagradables resultados, ¿no? Decían por ahí que... En el momento que la gente empezó a abrirse el Twitter y a decir paridas, pues se demostró a veces la corta inteligencia, voy a decirlo de esa manera, de muchos personajes públicos, cantantes, músicos, escritores, políticos y de todo tipo. Decía Facu Díaz que había que ir rápidamente a acabar con la cuarentena porque si no los deportistas iban a tener tiempo para demostrar ciertas cosas durante más tiempo que ya están demostrando. Entonces sí, un poco eso. Al final el aburrimiento y Twitter son malos compañeros. Que antes de pasar a la siguiente historia, quiero que seáis conscientes de lo que ha dicho, a raíz de lo que ha dicho Tunahuilla en el chat, que hay gente que se ha incorporado tarde y se ha encontrado a 5 machirulos comentando un texto gerontofílico
¿vale? Entonces esa es la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Hay gente que está totalmente descolocada. Bueno, Claro, esto es el canal de Twitch de Adasuro. Esto es el contenido regular que suele haber aquí y la gente que se va acostumbrando. Claro, Bueno, pues, precisamente sí, hemos empezado hablando de eso, ¿no? De que una época en la que ese tipo de machadas eran comunes, y lo han sido hasta no hace tanto, te encuentras que incluso los filósofos que comentaban ese tipo de episodios, ¿no? Bueno, podríamos hablar otro día tranquilamente de filósofos misóginos y juego personajes. Eso da para otro día entero hablar de eso. Bueno, pues pasamos a la siguiente Sí, además, yo historia. creo que podríamos Repetimos sorteo. empezar. ¿Sí? Sí. Pedro, ¿qué Nada, decías? nada, pues seguí. Nada, Bueno, que digo, pues- que nos podíamos remontar de la antigüedad a 2020, ¿sabes? Si puesto a rememorar machadas de prohombres de este país y del universo. Hombre. Pues vosotros cerráis el chat y repetimos sorteo, que la gente nos diga un número. Un segundo, cierro. Mientras tanto, tu Nahuilla, no digo que hayas dicho Machirulo. Machirulo lo he dicho yo. Vale, ya tenemos número. Ir diciéndome. Yo me quedo con el 3. 2. Yo el 1. Vale, pues empieza Juan G. Ah, vale. Bien. Voy a poner el chat. No, de hecho voy a quitarlo. Yo traigo una... Vamos a comentar entre todos. De hecho, poneos si podéis. Si no lo tenéis abierto ya, poned el canal vosotros también. Porque yo traigo una noticia de hace 5 años que me la he encontrado. De hecho, voy a empezar primero con lo que empiezo últimamente. El libro a recomendar hoy. Hoy recomiendo este libro, ¿vale? Se llama Las puertas de Anubis, aunque esté en un espejo, Las puertas de Anubis de Tim Powers, ¿vale? Editado por Gigamés, que es la misma editorial que la de Juego de Tronos, o Canción de Hielo y Fuego. Que de hecho es un libro bastante curioso porque el protagonista es un personaje de historia de la literatura especializado en el romanticismo inglés que viaja al pasado, ¿vale? Y viaja al siglo XIX. La historia tiene que ver con lo que pasa en el libro. Lo que pasa es que he dado varias vueltas y al final he terminado. Voy a empezar por el final de la historia y luego llegaré a la relación con el libro. Muy recomendado Tim Powers, todo lo que escribe prácticamente del siglo XIX y relacionado con literatos románticos. Siempre le ha gustado mucho eso. En cualquier caso, os recomiendo mucho que le echéis un ojo a Las puertas de Anubis y luego ya si os gusta le echáis un ojo a más cosas. Dicho eso, voy a empezar por el final, ¿vale? Por eso va a parecer que no tiene mucha relación la historia. Pongo una noticia y a ver qué os parece la noticia. Es del diario Independent y es de, insisto, de hace 5 años, por eso es de Cristina Fernández Kirchner. ¿Qué opináis? Sería, o sea, el titular es la presidenta de Argentina adopta a un ahijado judío para parar o evitar que se convierta en un hombre lobo. Hombre, a mí de entrada me parece que tenemos que dar gracias de que existan dos países respecto a España para que nosotros no pensemos que en España pasa todo lo raro y todo lo malo. Uno es Bélgica porque dice, no, es que en España comprar mascarillas defectuosas, tal. Eso en Bélgica pasa. Es decir, cualquier cosa más pasa en Bélgica. Y el segundo país es Argentina. Entonces tenemos que dar gracias para que los españoles nos sintamos no tan ridículos a veces y aminorar un poco nuestro ese, que existan esos dos países. De Argentina, ¿por qué vamos a decir Argentina? Denme mayúsculas más grandes. Ahora enseño la otra noticia. No vengáis abajo con esta, ¿vale? Porque en realidad hay historia detrás y voy a comentarlo, pero estaba dudando sobre cuál poner. Si ese titular o este titular, porque no sé cuál de los dos me ha impactado más. En realidad me ha impactado más este. Pero no quería desmontar rápidamente el chiringuito. Esta es de The Guardian, ¿vale? También de hace 5 años. Por cierto, mientras lo pone, Arones Lomo nos dice por el chat, ¿seré un hombre lobo y yo sin saberlo? Vale, en esta nos dice, no, la presidenta de Argentina no ha adoptado a un niño, a un chico judío para evitar que se convierta en un hombre lobo. Pero tranquilo, Qué decepción. tranquilo, porque en realidad, claro, de algún sitio sale el asunto, ¿no? Y yo creo que me gusta más este titular porque es que no, la presidenta de Argentina no ha adoptado, no sé, es como más impactante. Vale.
Ahora, ¿de dónde sale todo esto? Porque en realidad hay un origen. Lo que pasa que eso sí es difícil de desentrañar y de hecho no lo he desentrañado entero. Ya lo he dicho. Voy a decepcionar un poco con el final de la historia, pero es que ese inicio es tan potente que, en fin. Vale. No nos digas que no existe el hombre lobo, Jorge, por favor. Aquí sale el nombre del lobo, esa es un poco la conexión. Bien, ¿qué pasa con la presidenta de Argentina, los hombres lobo, y por qué sí o por qué no ha adoptado chicuelos? Vale, el presidente o presidenta de Argentina, según toque, da igual quién sea, no tiene nada que ver con Cristina Fernández Kirchner, es quien esté en el cargo. Parece ser que sí que adopta como ahijados al séptimo hijo o séptima hija de cada familia argentina, si lo desea la familia. Eso ya O sea, es como una especie de cosa honorífica que se hace en el país. Exacto. Si buscáis información, en todas partes dice que, bueno, de hecho pongo una noticia en el Clarín, que es el periódico, yo creo que es el más famoso porque siempre es el que me encuentro, dice que tuvo su último hijo varón y quiere que el presidente sea su padrino, ¿vale? De hecho, el del pequeño Oliver Jesús. Esto es de 2018, ¿vale? Esto es muy reciente. ¿Qué pasa? Resulta que en 1974 Perón, el famosísimo Perón, promulga una ley que se llama la Ley de Padrinazgo Presidencial. Os la enseño, pues yo qué sé, porque la veáis. Pero aquí está por Gobierno Entre Ríos, tal y cual. Estoy flipando con esta historia, ¿eh? El presidente de la Nación Argentina. O sea, que la ley es real. Y la ley lo que dice no menciona a hombres lobo, ni a hechiceras, ni a brujas, que es lo que se dice que se convierten las mujeres cuando nace la séptima hija de una familia. Si son todas mujeres, o séptimo hijo si son todos hombres, entonces hombre lobo. Vale, lo que dice esta ley es que puede ser adoptado por la presidencia del momento. Esto es una ley que surge, como digo, en el año 74 y que si entráis a la Wikipedia, literalmente dice: esta ley tiene sus raíces en la gran inmigración rusa en Argentina y en la creencia de que el séptimo hijo varón es hombre lobo y la séptima hija mujer bruja. Así, en la Rusia zarista de Catalina la Grande se otorgaba el patrinazgo imperial que daba una protección mágica contra estos males y evitaba que los niños fueran abandonados. ¿Vale? Vamos un poco viendo el de dónde viene una cosa y dónde viene otra y por qué dice el titular del Independent eso. Ahora, ¿por qué The Guardian dice que no? Es real que existe la figura del ahijado. He llegado a leer que hay como 10.000 ahijados presidenciales en Argentina. También varía un poco la cifra, pero es real que existe. Esta ley de Perón existe y se sigue utilizando. Por eso esta noticia de 2018 y la Kirchner en el sitio este con el chaval, que hay fotos y todo que está de la ceremonia. Por ejemplo, aquí está en la ceremonia. De hecho, es un tuit de Cristina Kirchner. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿dónde se pierde la pista del asunto? Si nos vamos a 1907, si no recuerdo mal, si no lo cambio enseguida en cuanto encuentre el asunto, tenemos a este señor de aquí, que es José Figueroa Alcorta, ¿vale? Este señor llegó, ojo a la frase, ¿eh? Logró ser la única persona en ejercer la titularidad de los tres poderes del Estado: vicepresidente de la Nación, presidente de la Nación y presidente de la Corte Suprema. Bueno, la puerta giratoria, ¿eh? Separación de poderes. Bien, este señor en 1907, esto lo acabo de confirmar, recibe una carta. Recibe una carta de una familia que era Enrique Brost y Apolonia Hollmann, una pareja que venía de Alemania, de origen alemán, pero que venía de Rusia, que en efecto le pidieron al presidente José Figueroa Alcorta que acogiese a su hijo, a su séptimo hijo, y en principio sí que exponían que era por la creencia rusa de que el séptimo hijo se transforma o se convierte en un hombre lobo. Esto de todas formas hay quien lo discute. De hecho, lo que he estado buscando, he intentado buscar a ver si de verdad en Rusia existía esa creencia. No lo he encontrado. Hay veces que la historia se desinfla, que hay mitos que se vienen abajo. No lo he encontrado. Entonces, ¿qué pasa? Si buscáis la palabra lobizón, que en principio vendría del portugués, pero bueno, se utiliza en Argentina, es de la mitología guaraní, es parecido al hombre lobo. Y aquí es donde aparece lo del ahijado presidencial y la leyenda.
Entonces, se han unido dos historias. Se han unido una que no tengo muy claro si es cierta, que es lo de Rusia, con otra que es una forma de ayuda social. Pero él hace esto no por tema, digamos que lo oficializa, porque era una especie de, bueno, de idea que había por ahí en el ambiente, y entonces las familias que tenían 7 hijos, pues bastante tenían, y entonces se le otorga como una serie de ayudas para que estudie el 7.º hijo, los demás no. Es muy guapo que se quedase, el presidente de la nación se quedase con la patria potestad de chiquillo. Claro, yo es que lo que estaba entendiendo al principio, y digo, tú imagínate la casa del presidente o la presidenta con, no sé, 38 desconocidos allí, en plan, ¿qué pasa, hijos míos? Dice David, acabo de leer a David que dice, al final había algo ruso. Siempre hay algo ruso en mi historia. Bueno. Entonces, hay dos elementos mezclados, que son lo que sí sabemos que es cierto, que es esa ley de Perón del 74, y que en principio en 1907 el presidente Figueroa también habría hecho eso, lo que pasa que no se oficializa y nadie sigue esa tradición. Y luego lo que no he podido confirmar, lo siento de verdad, pero que en principio The Guardian, porque es que el artículo de The Guardian tampoco lo explica muy bien. Pero, y aquí entramos en el tema de divulgación. Los que sí se lo tragaron todo, que además es una página que me gusta bastante, porque suele tener artículos decentes, es los de Smithsonian Mag. Ellos suelen hacer divulgación de todo tipo. Entonces, por ejemplo, me he encontrado intentando confirmar lo de la leyenda de Rusia, me he encontrado esto, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que aquí es donde, according to the Guardian, Entonces corrige todo el artículo, pero el artículo sigue aquí. Ojo, los muy pájaros lo han dejado colgado. Entonces, en principio no estarían unidas, con lo cual no la adoptaría para que no se convierta en un hombre lobo, pero en Argentina está súper extendido, porque prácticamente, o sea, no he encontrado ninguna página argentina que lo niegue, solo ha tenido que venir The Guardian a dar la chapa. Y en todas partes dice que sí, que eso está, que en principio se haría por eso. Evidentemente la gente, pues en principio no creería que hoy en día por los hombres lobos, pero quieren creer que sí que viene de algo ruso. Lo curioso es que en todas partes no terminan de explicar muy bien lo de esa leyenda rusa. Entonces, pues ni he encontrado la leyenda rusa. Hablaban del zar Nicolás, de la zar Catalina. No he encontrado nada de eso, aunque seguro que algún indicio hay, porque siempre esto se suele construir con historias que, bueno, pues más o menos encajan. Pero en cualquier caso, pues como mínimo os dejo la ley de patrinazgo presidencial y esas noticias de Kirchner intentando evitar lo del hombre lobo, aunque no sea por eso. Me parecía interesante comentarlo además con vosotros, que tiene mucha relación con la política de la historia, vaya. Ahora que estás hablando un poco de mitología del mundo eslavo, por decirlo así, de mitología, ciencia ficción y tal, no sé si tú lo conoces, imagino que sí, Juanje, es un autor, un ilustrador que se llama Jakub Rosalski. No. ¿No? Es que se hizo famoso porque ha hecho las ilustraciones de un videojuego, es que no me acuerdo muy bien. Pero si ponéis en Google Jakub Rosalski, que manda cojones el nombre, polaco creo. Jakub Rosalski. Sí, ya lo he encontrado. Tiene unas ilustraciones basadas sobre todo en mitología del mundo eslavo. Y basa su ilustración en una especie de mezcla de mundo con donde los elementos, digamos, de la ciencia ficción y mágicos y tal están muy presentes, del folclore y de la mitología eslava, y al mismo tiempo, pues, muchas máquinas y un poco de... estoy viendo. Pensaba que bajo tú conocías... No. Tema, sí, pero, yo he visto algunos, sí, yo he visto dibujos suyos, ahora que lo... A mí es que las ilustraciones me encantan, y es muy recurrente lo del hombre lobo que... Esto es un poco los caballeros que dicen ni, ¿eh? La que he puesto ahora mismo. Bueno, y la de Papá Noel también. ¿La de Papá Noel cuál es? Sí. La segunda. ¿Esta? Arriba. Sí, la Ahí. segunda, la primera final. Uy, por Dios. Qué maravilla. Qué curioso. De todas maneras, vaya pasión paterno-filial tienes que tener en Rusia, ¿no? O sea, si existe de verdad esa creencia de que el 7.º hijo te sale hombre lobo... No sabían cómo quitárselo de encima. Pero además, lo que hiciese allí sus efectos como la Inquisición o los cazadores de brujas o quien sea, o sea,
allí en la puerta esperando, ¿no? La puerta de tu casa. En plan, oye, pues me he enterado que la familia no sé quién va a tener una cría, va a ser la 7ª. Hostia, pues espérate. Yo me imagino el día del nacimiento, madre mía, otro. Es que hay una leyenda que dice... Sí. Que... A mí me suena a excusa para poder... Las leyes del descarte, ¿no? Sí. Uy, fuera. Sí, intentaré ahondar para encontrar si en el lado ruso de verdad hay alguna cosa y en otro programa intentaré aclararlo y si no encuentro nada, pues no lo aclaro y punto. Pero bueno, hasta ahí eso. La relación con el libro. Es que en realidad iba a hablar de Mehmed Ali, que me gusta mucho que es el que, digamos, fortalece la posición de Egipto en el siglo XIX y, digamos, lo vuelve independiente. Pero era un poco rollo. Entonces, digo, porque Mehmed Ali sale en el libro. También sale el Hombre Lobo, sale Lord Byron, y de tantas cosas al final he elegido lo del Hombre Lobo y he terminado con esa noticia de Kirchner, que me ha vuelto súper loco. Entonces, nada. Team Powers, La Puerta de Tanubi, echarle un ojo. Pues muy bien, has bordeado, has intentado no hablar de elefantes, ni de maltrato animal, ni de sacerdotes rusos, pero has estado ahí como... Casi, siempre has hablado un poco de todo. Siempre cerca. En la línea. Bueno, pues repetimos sorteo, pero esta vez tengo que participar yo, así que Juanje... Vale, yo le echo un ojo al chat. Cuando digáis, ¿este ya? Vale, pues del 1 al 3, bueno, ya hay un número, o sea, no me ha dado tiempo a decirlo. Elegid. El 3. 1. 2. Pues Isaac, dale caña porque ha salido el 1 por Rey ¿Voy yo? Baba. Sí. Sí, Tío, me he vamos picadito. bastante. No voy a ir muy rápido, venga, como vamos a regular de tiempo y eso tengo muchas cosas que contar, me voy a limitar a leer unas cosas, ¿vale? Y ya vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Ya es que es muy descriptivo todo y ya vais comentando y vamos comentando lo que voy leyendo y que os parece, ¿vale? Acta del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, celebrado el 11 de septiembre de 1936. Hoy. Volvemos al 36. Hoy. Hostia. Moción de la minoría socialista sobre la demolición de la escultura de Monteagudo. No sé si sabéis, yo soy de Monteagudo, pueblo célebre por tener encima de ese castillo medieval precioso una escultura que recuerda al Cristo de Corcovado. Sí. Redentor de Río, ¿no? El Cristo de Corcovado. Es que es muy parecido, de hecho. Bueno, es el Corcovado de Murcia. Vale. Moción de la minoría socialista sobre... Vale. Se acuerda por el ayuntamiento que sea demolida la escultura del Corazón de Jesús a cuenta de los donantes por suscripción pública para su creación, a cuyo efecto se averiguará dónde se encuentra la lista de estos donantes y una vez conocidos los gastos que ocasiona esta demolición, serán repartidos entre todos ellos. Es decir, los que ayudaron a hacer la estatua van a pagar su demolición. Estamos viviendo unos tiempos preciosos. 11 de septiembre del 36. Bueno, en ese mismo pleno, Hernández Cambín, Enrique Hernández Cambín, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia, perteneciente a la minoría federal, presentó una moción para que se desmontasen las campanas de todas las iglesias, conventos, ermitas y demás edificios místicos escandalosos. ¿Místico qué? Místico escandaloso. Hoy voy a adoptar eso. Místico edificios místicos escandalosos. Sí. Huele a garrotillo. Ese hombre, el teniente alcalde de Murcia, huele a... Sí, el rabo alcalde, que se suele decir aquí también. El rabo alcalde, sí. Enrique Hernández Cambín, pues dice estas cosas, ¿no? Dice, demás edificios místicos escandalosos de los que nos han dado durante tantos años a todos los murcianos esas interminables e insoportables tabarras que nos hacían pensar en serio en la fuerza de la dinamita. Joder. Es decir, que la fuerza de la palabra y de la convicción está bien, pero la fuerza de la dinamita, de los barrenos, tengámoslo ahí también presente. Y añadía, y ya que no acordamos antes de desmontarlas, porque somos humanos, esto no va de acuerdo. Y ya que no acordamos antes de desmontarlas porque somos humanos, ahorcar con sus cuerdas a los que nos han martirizado y hecho blasfemar durante tantos años, haciéndonos perder la paciencia y los tímpanos, no estaría de más el hacerles saber que, si protestan, se les pudiera cortar un pedacito de oreja, como generalmente se hace para distinguir a sus congéneres, los del rabito enroscado, o cargarle cuellos del badajo. Es decir, ahora que hablamos de
esta semana ha habido mucha movida también en Twitter por el tema de que si la pasionaria y que algo Sotelo y que si las amenazas y a veces el ambiente bronco también que hay en el Congreso hoy en día. Pensar en el ayuntamiento, en el pleno del Ayuntamiento de Murcia de 1936. Es decir, ¿en qué términos se expresaba el concejal Juan de Campín? Al menos, si no podemos matarlo, por lo menos que le podamos recortar la oreja. La moción, pese a todo esto, fue aprobada. La de las campanas, sí. No, porque se dijo que, bueno, que venga, vale, que lo otro, no, lo de cortarle la oreja y todo eso, no, que está feo, pero que las campanas y todo lo que sea desmantelar la iglesia, sí, para vender y sacar momentos de necesidad, había que sufragar al bando republicano en ese caso, y que todo lo que fuese sacar dinero estaba ahí. Pero hubo más movidas y más proposiciones en ese pleno, que también se aprobaron. En ese pleno se aprobaría también cambiar el nombre del Palacio Episcopal por la Casa del Pueblo, esto más o menos recurrente en muchos lugares de España. Rotular el Camino de la Fuensanta. El Camino de la Fuensanta, entiendo, es del barrio del Progreso hasta Algezara y todo eso, si no me equivoco, vosotros lo mencionáis. Sí. Camino de la Fuensanta como Avenida Internacional, Avenida de la Internacional. El del Calvario como Avenida Soviética. Esto pilla ya más de cerca y respectivamente para cada uno de vosotros. Paseo del Malecón, David, llamarlo... Joseph Stalin. No, Paseo de General Miaja. Bueno, mira, Miaja a tope. Pero el del Carmen es más gracioso. Y el barrio del Carmen, barrio de la Pasionaria. Hombre, ya era hora. Y ojo, la plaza de delante de la iglesia del Carmen, que no sé si sale ahí en ese documento, fue la Plaza Lenin. Parece, comenta en el bando en el acta de este pleno, que llamar a la Plaza Camacho, Plaza de Rusia. Plaza de Rusia, vale. Pero Y, bueno, como digo, Avenida Soviética, lo que he dicho, y al barrio, como digo, respectivamente, que está puesto respectivamente, ¿no? Al Paseo del Malecón, llamarle Paseo del General Miaja, se te correspondería a ti bien cerca, David, y a Juanje, que vive en el barrio del Carmen, barrio de la Pasionaria. Vale, pues a partir de ahora, esto es el barrio de la Pasionaria, y a partir de ahora, religioso escandaloso a toda la iglesia. Místico escandaloso. Mierda, místico escandaloso. Yo no sé, la familia, Pedro, tu familia murciana, originalmente murciana, ¿de qué zona es? Sí, yo murciano también. Pues mi madre del barrio de Santa María de Gracia y mi padre nació en el Rincón de Beniscornia. Rincón de Beniscornia. Es que ese nombre no se puede cambiar porque es precioso. Y el barrio de Santa María de Gracia ya de por sí es uno de los barrios más obreros de Murcia, así que no habría que cambiarle. Y ese barrio además no existía en el 36, me parece. Claro, no existía en el 36 porque es del ensanche. Probablemente. El caso es que la pelea sobre qué hacer con el Cristo de Monteagudo siguieron, y ahí fue ya un poco... Se pusieron de acuerdo en todas estas cosas, pero con el Cristo de Monteagudo hubo varios problemas. Os paso unas imágenes porque el Cristo que hay actualmente, famoso, no es el mismo que había en su momento. Entonces os paso por aquí unas imágenes, por aquí vía interna, y la vais reproduciendo. Vale. El que tenemos hoy en día es este. Tardará en llegar. Tardará un poquito en llegar. Es un Cristo, pues como digo, muy parecido al de Corcovado. Está colocado encima de un podio de un pedestal muy grande, con una arquitectura ya típicamente pues, franquista, recuerda mucho al Valle de los Caídos, esa, no sé cómo se llama realmente, muy colosal. Vale, la foto la pongo ya. Ahí encima del castillo medieval, como digo. Se ve en el anuncio que ha sacado el gobierno sobre coronavirus y esto sale el Cristo de Monteagudo. Sí, es verdad. Pero ese que justo antes hablábamos de la mini dictadura. Nada, pero iba a decir que hablamos de la mini dictadura y yo siempre que paso y lo veo pienso en un mini Valle de los Caídos, ¿sabes? Sí, total. Es que lo es. No hay nadie enterrado que conste allí, pero bueno, que lo construyó gente, digamos, represaliada, sí. Pero bueno, ese no es el que había, porque ese se construyó en 1951, como digo, después de la Guerra Civil y en el mismo estilo que el Valle de los Caídos y otras obras del franquismo para desatar el régimen y tal. Se hizo como desagravio al que se acabó tirando realmente, que fue este otro que he pasado. Que este se había construido, es muy parecido, pero es un poquito más pequeño. O sea, también una estatua de un Sagrado Corazón de Jesús, tiene los brazos un poco más recogidos, este no está como el otro tan que parece que va a echar a volar, este un poco más. Este está un poco, vamos a calmarnos, ¿no? Vamos a calmarnos, no vaya a Este fue de la época de Primo de Rivera y también por lo sufragaron pues gente importante
de la burguesía murciana. No lo construyeron ellos, pero sí lo usaron, como suele pasar. Y bueno, y de regalo os mando otras 2 estampas de cuando Fernando no había... Simón ponen por aquí. Fernando Simón, sí. Dice Nightingale Lo más Murciana. profiláctico que hay. Pregunta Nightingale Murciana, que me quiere sonar, pero a ver si lo confirmamos. Que si puede ser que intentaran quitar el Cristo de Monteagudo hace unos años y que se lió la de Dios. Nunca mejor. Sí. Y hay Sí, unos como vídeos, este- hay unos vídeos muy buenos de Televisión Murciana de las señoras del pueblo manifestándose contra la idea, que la propuso un abogado de aquí de Murcia. Las legionarias de Cristo. Sí. Y el lema es lo único que tenemos. Bueno, Sí, hay una mira, a mujer, ver, sale una mujer muy afectada que decía, es lo único que tenemos en el mundo. dentro de tal, tienes razón, tienes razón. Hombre, debajo hay un castillo. Un No, castillo No, gigante. pero el castillo ahora mismo, el Cristo está Sí, y el tío. castillo no está. Hombre, no es igual de resultón. Hay que. Ahí, claro. ahí. El castillo es aquí una cosa cuadradica, más o menos, rectangular. No sé si la has llegado a poner. Sí, pero está bueno, ahora mismo la primera que has pasado. pues he pasado 2 más en las que salen como era antes de que hubiera ningún Cristo, ¿vale? Sí, Así sí, que yo te estoy explico. con esa, estoy con Ah, esa. está en esa, ¿vale? Pues, Fa- vale, que te imaginaos, es decir, la gente que hoy en día aboga por quitar todos estos símbolos franquistas o místicos, escandalosos franquistas, etcétera, aboga un poco por querer dejarlo así, limpio, ¿vale? Sin nada. Bueno, prosigo ya muy rápidamente, que al final sí que me estoy enrollando. Las discusiones sobre qué hacer con el Cristo fueron un poco ya más tensas y se proponía o derribarlo, ya sea con un andamio y quitarlo por partes, o a barrenazo limpio, con cuidado, y eso. De todas formas, una de las propuestas más curiosas que se hizo unos cuantos días después del pleno, un mes aproximadamente después del pleno, lo hace el diario. Isa, los aplausos. Hay que aplaudir, son las 8. Venga, sigue. Sí, ¿qué estaba diciendo? Se me ha ido. No lo sé, lo siento. Ah, no, vale. Que el diario, la proposición, un mes después de ese pleno, que no se acordó finalmente eso, la hace un periodista del diario Nuestra Lucha, que el diario Nuestra Lucha, como podéis imaginar, concretamente de ideología anarquista, era el diario en el que se había reconvertido La Verdad, el famoso diario de La Verdad. Toma, la verdad había pasado a... La Verdad había pasado a ser Nuestra Lucha. La Verdad es Nuestra Lucha. Como lema. Bueno, con lo fácil que era ponerle Pravda. Sí, con lo que falta que era ponerle Pravda, joder, que ya es La Verdad. Y entonces ese periodista ponía, bueno, ante la dificultad que puede entrañar y el peligro para la población de Monteagudo, el derribar ese Cristo que es bastante grande y que está ahí alto, se ofrecen algunas variantes, ¿vale? Y la propuesta que hace, la hace porque ya el alcalde había propuesto que quizás si no se podía tirar, se podía transformar en alguna especie de estatua diferente. Como por ejemplo una especie de estatua de la libertad, una imagen más femenina, una especie de matriarca o de alegoría de la República, que se solía hacer también, era, digamos, representativamente, de forma icónica, era algo relativamente frecuente lo de representar a la República como una mujer. Es decir, que en Monteagudo podríamos tener, haciendo un ejercicio de ucronía y tal, una estatua de la libertad. Igual que tenemos el Cristo de Corcovado, podríamos tener la estatua de libertad de Estados Unidos. Bueno, propone otra cosa. Dice, es de todo punto indudable que la figura de Cristo no puede, por su excesiva capilosidad y por el peligro que encierra en sí cualquier desprendimiento, aunque sea de un solo cabello, ser convertida, sin más ni más, en matrona de la República. En cambio, nada impide que se le pueda añadir más pelo y quedar convertido en una figura cumbre del elemento más históricamente republicano y murciano. Es decir, el líder cantonal y republicano Antonete Gálvez. Si no podemos convertir a la estatua de Cristo en una mujer, pues si no podemos hacerle esa reasignación de sexo, ese cambio a la figura de Cristo, vamos a dejarlo en masculino. Le ponemos barba, ¿no? Le añadimos un poco más de barba, le ponemos un sombrero o algo tal, y lo ataviamos como Antonete Gálvez, que es uno de los máximos precursores de la República Federal en España, ya a finales del siglo XIX, y que montó todo el pifostio del cantón, pues se optó por hacer esa propuesta. Espérate. Al final no sé si está en el chat. Creo que no está hoy. Daniel. No, qué pena. Que luego tenemos que decírselo. Lo comentaremos porque esto da para mucho y más cosas. Pero bueno, voy a terminar ya. Al final se optó porque lo más sencillo, fíjate tú, era tirarlo a barrenazo limpio.
Y al final sí que se dinamitó y se presentaron el alcalde y su equipo en Monteagudo ese día para avisar a las personas de que, por favor, esto me hace mucha gracia, no métanse en casa. Es cuando oigan las explosiones y demos los avisos y tal, salgan de su casa. Ah. No sé si es un protocolo que hoy en día se debería seguir, si sería lo correcto, en caso de dinamitar algún símbolo religioso, pero es lo que se ordenó. Y ya pues mucha gente del pueblo pues se quedó a ver el espectáculo y lo tiraron. No hubo ningún herido ni ningún desprendimiento ni nada, porque al final sí que es verdad que, aunque fue con dinamita, se hizo más o menos bien, porque se pusieron unos tensores para que una vez que se hizo la explosión, derribar el santo con un poco de cuidado y que cayera ahí. De hecho, restos de ese santo, de ese Cristo, están todavía en las murallas y yo lo he visto. Y no sé si vosotros también. Por lo menos Sí, tú, David. La cabeza está ahí. Está la cabeza en una de las murallas un día que nos adentramos allí furtivamente. Por terminar el asunto, quizá como reflexión interesante, que al fin y al cabo el problema que hay sobre todo con el Cristo es que ha reventado, como dice Marta, nunca lo sabrá, ese Cristo reventó el patrimonio y de hecho es ilegal. Esa pieza de ahí es ilegal. Como ha pasado otras veces. Ha pasado con el Palacio de Carlos V en la Alhambra, también en su momento pasó eso, ¿no? Entonces, pero claro, pasado cierto tiempo pues se convierte en sí en patrimonio, que es lo que hay un poco con el Cristo de Monteagudo, pero bueno. Nada, pues está muy guay. Ese posible Antonete. Debemos explorar un poco más las actas tanto de municipios como del Congreso, etcétera, de otros tiempos, porque dan para muchas cosas y para ver que el lenguaje bronco y las movidas han estado siempre presentes. Para que luego digan que los políticos no trabajan, porque ese pleno sí que fue a trabajar. Porque sí, trabajan hoy mucho. Sí. Bueno. No, cuando alguien diga algo le voy a decir, mira, peor fue el rabo alcalde de Murcia del 36. Si queréis saber más cosas sobre este hombre, buscad en la causa general, que seguro estará por ahí fusilado en algún sitio. Sí lo está, se me olvidó decirlo. Correcto, Hernández Campín fue fusilado en Albacete ya durante, no sé si después de la guerra, bueno, en el 40 o 41 creo. No me acuerdo, eso ya no me hagáis caso. Pero sí, el hombre murió. Como no tenía pruebas, sí, murió. Le dio la muerte. Lo murieron. Sí. Murió. Respecto al tema de las calles, que en fin, por ahí ponían como la Avenida Generalísimo, no sé qué, cada época pone su propia toponimia y sus propias calles. Pero si queréis ver un sitio donde sigue habiendo ese tipo de Avenida de la Libertad, de la Fraternidad, Plaza de Lenin, no sé qué, meteros en el callejero de Marinaleda, que es bastante divertido, porque allí hicieron lo contrario. Avenida Juan Carlos I dijeron no, Plaza de España tampoco. Y entonces hay bastantes personajes ahí, de Avenida Alberti, o sea, aprovechar. Sí, yo iba a decir en Bolonia, que también estuvimos por allí en los años del Erasmus. Bolonia, que es una ciudad con un pasado partisano y de izquierda súper potente, muchas de esas de nombres de calles permanecen. Cuando nos bajamos en el tren y fuimos para una sala de conciertos, que íbamos a un concierto y teníamos que cruzar una de las avenidas más grandes de Bolonia, más larga, que se llama la Vía Stalingrado, fue como, porque hemos viajado en el tiempo, aparte por el espacio. Estoy viendo el callejero de Marinaleda y mi calle favorita no es la Rafael Alberti, sino una que hay en paralelo que se llama Calle Detrás Rafael Alberti. Bien. Que parece un aviso. ¡Detrás, Rafael! Bueno. Seguimos con el asunto. Si queréis, como vamos a regular el tiempo, una de las nuestras nos la reservamos y que finalice y que remate ya a puerta vacía, Pedro. ¿No? David, ¿tú cómo lo ves? Sí, dale, Pedro, que no te vamos a dejar aquí para el final. Sí, lo mío iba a ser breve porque es más un apunte histórico que una experiencia así como tal. Y es que, hay una historia que a mí me encanta, un fenómeno más bien, que a mí me encanta dentro de la comunicación política y la diplomacia y, bueno, un poco cómo se han gestado los grandes acuerdos y también desacuerdos a lo largo de la historia de la humanidad. Claro, esa comparativa entre a día de hoy con los tiempos del WhatsApp y el espionaje vía satélite, pues cambia mucho como era en la antigüedad, ¿no? Y con todo este tema de la diplomacia, ¿no? Y el valor que tenía la información y el enviar o recibir un mensaje, o sea, pues eso, el que tuviese que ir de Roma a donde estuviesen los ejércitos destacados allí pegándose con las tribus bárbaras germanas,
pues echaría un tiempo. Entonces el valor de la información que se enviaba y de la que se recibía, y pues no lo podemos imaginar, ¿no? Por eso a mí siempre me ha hecho gracia, como desde un punto de vista casi que humorístico, el laconismo espartano. Ese fenómeno que, bueno, frente a sus otros camaradas griegos que tanto trabajaron el esfuerzo por la retórica y la oratoria y demás, y el saber argumentar y el debatir, luego estaban los amigos espartanos, ¿no? Que ellos trabajaban todo lo contrario. No era simplemente que fuesen gente así un poco cerradilla, ¿no? Como tu abuelo, que se ha pegado toda tu vida diciendo, abuelo, ¿qué tal? Bien. Bueno, ¿y qué has hecho últimamente? ¿Tú sabes quién se ha muerto? Eso no sé vosotros, pero mi abuelo, que es un señor de la huerta puro y duro, pueden ser en torno al 90% de las conversaciones que tenía también. Pero con la idea de este valor que tenían los mensajes y la diplomacia, esta gente desarrollaron un estilo más bien, bueno, una filosofía basada en el hablar poco, en el ser conciso y en el andarse sin rodeos, digamos, ¿no? Entonces a mí me encanta la idea de, bueno, en el caso de la guerra y los conflictos con los persas y demás, que tú te mandan un emisario, ¿no? Dices, soy Darío, el rey de Persia, y te ofrezco la opción de que te hagas mi aliado, tal, y participes en mi incursión, no sé qué, o te destruiré. Y entonces tú mandas a otro emisario de vuelta, que tardará pues todos los días y las lunas que corresponda, y le llevas el mensaje. Y te ya mandado el mensaje. Sí, ¿cuál es el mensaje? No. Literalmente. Bueno. Literalmente una palabra de vuelta, en plan, escúchame, ¿para qué quieres más, no? Pero eso a nivel de comunicación política está bien, ¿no? Porque es un mensaje muy claro que todo el mundo entiende. Es buenísimo, o sea... Pero no aceptan muchas interpretaciones. De hecho, son precursores de un estilo de comunicación que se sabe que funciona muy bien. O sea, desde el Yes We Can hasta el no o el America First o el tal, pues a una frase breve, o sea, breve y concisa que englobe un mensaje mucho mayor. En eso esta gente eran los genios. De hecho, yo creo que la frase más famosa era la de Leónidas, que todos nos hinchamos de ver historias de Leónidas cuando sacaron 300 y demás, el cómic de Frank Miller y todo esto. La frase de las más célebres era cuando Jerjes le pide que entreguen sus armas y demás y se rindan, y Leónidas le contesta lo de, bueno, en griego, el molos lave, ¿no? Ven y tómalas. O sea, el vacile en toda regla, ¿no? Pero, o sea, gente poco dada a todo este rollo de cortesano, del andar ganando tiempo, aquí con las evasivas, lanzar falsas expectativas que luego tal. O sea, esa gente no le iba a nada. Y de hecho, o sea, para mí una de las que más me gusta, tenía que apuntar unas pocas, bueno, con Filipo de Macedonia, que también tuvo sus más y sus menos con ellos. Tampoco creo que Filipo fuese una persona con mucho don de palabra, pero en cualquier caso estaban ahí, pues bueno, mastodontes, ¿no? De la comunicación y de Para quien no lo sepa, el padre de Alejandro hablamos, ¿no? Sí. De Alejandro Magno. Sí, sí. Sí, que digamos que Alejandro sí que aprende ya de muchos grandes, bueno, eruditos y demás, discípulos de Aristóteles, si no recuerdo mal. O sea, se crió con gente top, pero el padre, digamos, es un poco el que llegó a la capital, era pocero, hizo negocio durante los últimos años del franquismo con la construcción, y ya no él, sino es su hijo el que prospera, el que ya en una familia asentada pues puede disfrutar de las mieles del conocimiento y la sabiduría. Entonces este tío también tuvo sus más y sus menos cuando les plantea a los espartanos, en plan, el hecho, cuando llega allí, le dice, bueno, ¿en calidad de qué vengo? ¿De amigo o de enemigo? Ellos le responden, de ninguno de los dos, ¿no? Y ya el máximo por el mensaje. La primera historia de todo esto del laconismo que me flipó, fue leyendo un libro de historia en el que hablaba de, creo recordar que fue también Filipo de Macedonia, que le amenazó también a Leónidas III, si no recuerdo mal, y le dijo, si invado Laconia,
os echaré de allí, o os esclarivizaré, una historia así. A lo cual el rey de Esparta le responde, si ganas. Bueno, Ya está, o sea, es que es como, es el equivalente contemporáneo al OK Boomer, ¿sabes? sí, el Zasca, ¿no? Inventaron el Zasca Zasca, continuo. claro. Falta ahí Claro, en la una cuenta de época Zasca. de Esparta. Un pique sano ahí de tu puta madre. Vas a ganar tu puta madre. Sí, sí, ¿Hay entonces eso, cojones? en una época en la que, insisto, que la gente, o sea, que esto no era nada fluido, ni nada rápido, ni nada fácil, o sea, me imagino que el trabajo de emisario de los espartanos sería uno de los peores. Claro, ¿no? Y también por lo que se ve un poco en 300, que le pasa a los persas, es decir, lo de no disparen al cartero, ¿no? Es decir, Sí. yo soy solo un emisario, a mí no me hagan nada, yo solo transmito un mensaje. Que eso es jodido. En la peli de 300, bueno, y en el cómic, evidentemente, Leónidas no se iba a marcar un discurso de 30 horas motivacional, no sé qué, pero sí que hay citas casi textuales de, creo que es libro 7 de Heródoto, que dice lo de alimentaos como si fuéramos a cenar con Plutón, no sé qué, eso está en el libro de Heródoto. Y en la película sí se ve cuando llega el emisario persa, que dice, ¿qué quieres? Dice, la tierra y el agua. Y dice, vienes a pedirme mis tierras, mis mares, mi no sé qué, no sé cuánto, porque era nuevamente intentar hablar en laconio, ¿no? Y hay otra anécdota de cuando una época más cosecha, no sé si vas a contar esto, Pedro, porque estoy pisando. No, dale. Que mandan los atenienses a unos emisarios para pedirle grano, porque sabéis que Atenas controlaba el mar y Esparta el continente. Entonces le iban a pedir grano porque habían tenido una mala época, no sé qué, y supuestamente los legados, los emisarios atenienses tuvieron como 4 horas soltando ahí un discurso larguísimo. Y claro, cuando termina, para concluir, en plan, después de nuestros siglos de amistad y no sé qué y no sé cuánto, tal, ayudada a nuestros hermanos griegos, bla, 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 bueno, ¿qué pensáis? Y los espartanos le dicen, del principio no me acuerdo y el final no lo he entendido, vuelve mañana. Y al día siguiente, claro, estaba de moda el laconismo, llegaron los atenienses con un saco e hicieron así, como metiendo grano, ¿no? Y dicen los atenienses, podíais habernos enseñado el saco y ya está, ya os habéis pasado, pero bueno, venga, estamos de grano. No me falta tanta. Al grano, literalmente, ¿no? Ir al grano. Claro, yo creo que va por ahí. La pregunta que yo haría ya a todos los que estáis, es decir, ¿en qué momento creéis que se tuerce lo de ir directo y al grano y conciso y empezar con la turra y la retúrrica y política? Y ¿en qué momento creéis que nace? ¿Puede ser que sea Atenas o creéis que puede ser antes o algún momento de la historia? Que sea algo eterno como las comparecencias ahora de Pedro Sánchez, que son un poco eternas, o el lenguaje de Mariano Rajoy, así muy... Claro. En algún momento se tiene que torcer eso, tiene que nacer. No sé, yo creo que puede ser Atenas, pero no sé si a lo mejor pensáis que puede ser en otro momento. A ver, siempre han convivido varios estilos en la oratoria y en la retórica. O sea, los mismos griegos que fueron un poco el referente, sobre todo en Atenas, porque o sea, siempre que haya mercado de gente dando discursos, hay gente que se dedica a enseñar a dar discursos. Entonces, claro, tenían ese sistema, entre comillas, democrático, en el que había un ágora y la gente tenía que dar discursos, y había varias tendencias. Estaba Isócrates, que era un tío así más moderado, no sé qué, luego estaba Demóstenes, que es famoso porque era tartamudo, se metió piedras en la boca, en fin, y era un... Eso lo he visto en el discurso del rey, sí. Eso es, exactamente. Demóstenes se considera el mayor orador de la historia de Grecia y su estilo era muy apasionado, muy patético en el sentido griego, muy tremendo. Y luego en Roma pasa más o menos lo mismo, ¿no? O sea, tienes a Cicerón, que se adaptaba a cada estilo, un poco como Isócrates, pero luego tienes a Quintiliano, o sea, que dependiendo un poco de la época, pues había estilos. Hoy día, como decía Pedro, en principio no va a ganar un discursazo súper mega tremendo que se intenta, porque, por ejemplo, ves un discurso de Pablo Casado, este gobierno terrorista proetarra bolivariano que ha dejado a nuestros compatriotas, hoy día eso no mola, pero durante la República, por ejemplo, tú lees discursos de Ortega y Gasset o de Azaña o de Alcalá Zamora y eran discursos muy sentidos. Hoy día, por ejemplo, épica, se pueden... Mucha épica, mucho... ¿Perdón? Mucha épica y muchos referentes. Claro, así, hoy día se puede hacer, ¿eh? Hoy día hay discursos muy sentimentales, pero siempre tendiendo al minimalismo, porque estamos en la época de las redes sociales, del soundbite, en el que la
la televisión corta un cachito y es lo que luego pone en televisión. Entonces, como decía Pedro, el yes we can, sí podemos, sí se puede, o sea, se busca mucho el eslogan, se busca concretar y sin embargo también hay discursos muy sentidos, ¿no? Discurso del típico de Obama, el de Pablo Iglesias en el debate electoral que con frases, en plan, recuerden el 15M, recuerden Ada Colau, pues se busca un poco más la simplicidad, pero sigue habiendo oradores muy buenos y que saben lucirse. Por ahí ponían a Aitor Esteban en el chat, ¿no? Es uno de los mejores oradores que hay ahora mismo en el Congreso y el tío digamos, se luce, la verdad. Se recrea, sí. Es lo que iba a decir, en la línea de lo que decía Manu, la oratoria ha sido el elemento quizá más asociado como una de las habilidades más básicas dentro de la política, tanto en un sitio donde se toman decisiones colegiadas, digo a lo largo de la historia, como cuando había un tirano, déspota, rey absoluto, llámalo X, pero tenía una camarilla o una gente con capacidad de influir sobre él. Y quizá uno de los tiempos en los que más está cambiando eso, de vuelta al laconismo, es precisamente ahora con la irrupción de los medios de comunicación y las redes sociales. O sea, lo que no quepa en un soundbite de 20 segundos de algo que has dicho en el Congreso de los Diputados, da igual. O sea, tu discurso de 25 minutos valen 30 segundos, vale un minuto, se juega mucho y para eso están las hemerotecas ahora. Bueno, trabajando con la gente que dijo una cosa un día y al día siguiente dijo otra, o la frase sacada fuera de contexto. Es decir, ahora lo que se busca es el pildorazo. Y la verdad es que verlo en acción, si alguna vez habéis visto a un político, líder espiritual, sindical, whatever, dando un discurso, es épico porque lo estás escuchando y sabes, dices tú, esta es la frase que van a poner en los medios de comunicación, porque es la frase que a ti te entra y dices tú, y te paras un segundo. Entonces estamos volviendo necesariamente o sea, quien no se aplique con esto del laconismo y sea claro y vaya directo, pues no te van a sacar en la hora buena del telediario. Bueno, de hecho, por lo que estabais diciendo de los diputados del siglo, la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX, combinaban un poco las dos cosas, porque eran capaces de soltarte un discurso súper emotivo, súper épico, y acto seguido decirle hijo de puta al que tenían enfrente. Pero hijo de puta de forma textual, o sea, que la pone eso. Eso también es una cuestión que ha evolucionado, ¿no? En la antigua Roma, por ejemplo, en el Senado estaba bien visto, o digamos que se consideraba que era parte de las reglas de juego, la falacia ad hominem, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vais a dar cuenta si es un pedófilo, un maricón, y un corrupto y un no sé cuánto? Hoy día tenemos un principio que se llama la cortesía parlamentaria, en el que no se permite ese tipo de cosas. De hecho, si alguien se pasa de madre, la presidenta del Congreso puede decir, eso quítenlo del acta. Porque dentro de 30, 50, 100 años, cuando alguien lea el libro de sesiones, no quiero que se vea que esto ha sido un circo. Pero en otras épocas de historia se hacía así, se acusaban mutuamente de homosexuales o según la época, o de corruptos, o de ateos, o sea, de lo peor de esa época. Hoy día, ¿cuáles son los insultos que se admiten políticamente? Tú eres un comunista, tú eres un terrorista, tú eres un etarra, tú eres un bolivariano. O sea, siempre se crea la imagen de lo peor que le puede pasar al sistema político y se te imputa, ¿no? Se imputa al contrario político. A Martin Luther King, que era un pastor protestante, liberal, moderado, le acusaron de comunista. Oye, yo no tengo nada que ver con esa buena gente de Rusia. O sea, que mi lucha es otra. Yo estoy con los negros, tal, pero también se le insultó de esa manera, ¿no? Entonces, hoy día, como el medio es otro, como lo que busca es que se replique en redes sociales y tal, pues te vas a encontrar a diputados con camiseta, por ejemplo, o con pancarta, o a Gabriel Rufián con una impresora. Eso no tiene nada que ver con la calidad del discurso. Nadie puede decir que Gabriel Rufián sea un buen orador. Sabe cómo hacer un discurso impactante. Y es muy bueno haciendo zasca, pero Gabriel Rufián prácticamente es un tuitero analógico, no un gran orador. Estamos en la política del zasca, sí, como bien has dicho. Pero a mí me imagino yo ahora al moderador en Roma, en el Senado romano, diciéndole que se haga con tu muerto y no... Contéstale, dile algo. Al contrario, en vez de decir que lleve cuidado con lo que dice, pero dile algo, métele un poco de
Derecho de réplica. Con el tema de los códigos, por ejemplo, comentan en el chat, Marta, nunca lo sabrás, dice lo de que recordemos los discursos de Chávez, que es Showman, que además en ese caso literalmente tenía el programa de televisión y tal. Y luego Tunahuilla habla de los del Fidel Castro, que de hecho es famoso por la duración de los mismos, teniendo en su haber Pues, el premio, el si récord me Guinness. permite, recomiendo los discursos de Fidel Castro merece la pena ser leídos. Porque efectivamente un discurso de 5 horas pues parece casi una novela, pero estaba muy bien construido. Hay un discurso de cuando le dan la medalla de la revolución, creo que se llamaba, a Nelson Mandela cuando visita la isla, y es un discurso precioso, o sea, un discurso largo, de hecho creo que habla más que Nelson Mandela, pienso que era el homenajeado, pero merece mucho la pena porque hace un repaso de todos los elementos de la revolución, de cuando Cuba fue a África a apoyar a los angoleños y apoyar los procesos de independencia. O sea que eran como muy exhaustivos, pero estaba muy bien construido. Y efectivamente también cuando eres el líder supremo tienes más garantía de que la gente se quede a escucharte y no se vaya, ¿no? Hubiera estado bien que en esa Nelson Mandela hubiera respondido como con esa forma espartana, con un gracias, y se hubiera ido con las mismas después de 4 horas de discurso. Gracias. Okay, esto os ha quedado muy bonito. Adiós. Sí, muchas gracias, venga. Se lo digo a mi madre. Hasta luego. Nada, con eso, pues en fin, ya no ha podido ser hoy la historia de David. Para otro día la dejamos. ¿Y de qué iba a hablarnos? Por lo menos dinos eso. No puedo decirlo, entonces pierde la gracia. Vale. Pues entonces nada, otro día. Nosotros, nada, daros las gracias por estar aquí y por contar esas historias tan interesantes. Y a ver si nos vemos en otra. Aunque sea, y en el futuro, pues físicamente, si nos lo permite el virus. Y el gobierno, si nos lo permite el gobierno. Y el gobierno. Seguro. Recordaros que, bueno, que nos tenéis siempre que queráis. Igualmente os invitaremos a los Cervecívica online. Mientras dure el confinamiento vamos a intentar seguir generando contenido para que la gente disfrute un rato, igual que estáis haciendo, que la verdad es que es un gustazo reírse con anécdotas históricas. Y nos tenéis martes, jueves y sábado en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Cámara Cívica. Y a partir de las 8, después de los discursos, a los 5 minutos nos conectamos. Y nos podéis mandar preguntas en directo, todo igual. Los discursos no, que como sean de los de Fidel Castro, no. Pues nada, ahí los tenéis. Y este miércoles nos tendréis a nosotros aquí con un programa un poco especial. No está todavía montado, pero vamos a trabajar en ello. Muchas gracias por todo, muchas gracias a todos. Isaac, David, muchas gracias de nuevo y nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego.